no peronista llegó una gestión de gobierno, pero no alcanza o le cuesta garantizar su continuidad, su renovación en la posibilidad de que da la Constitución. Estamos con Jorge Fernández Díaz, bueno, un fino analista y contundente analista de la realidad. Muchas gracias, Jorge, por estar aquí. Muchas gracias. Un placer realmente. Bueno, igualmente. ¿Cómo te va? Muy bien. Jorge, a principio de año, y sobre todo cuando la crisis económica se instaló con enorme contundencia, se empezó a dudar de la posibilidad de que la gestión actual de Cambiemos terminara su gestión como le ha pasado a distintas gestiones no peronistas a lo largo de la historia de la democracia en Argentina. Está claro que la va a terminar, pero todavía está en duda si va a poder renovar su mandato. El hecho de que le cueste renovar con certeza y con vigor, ¿es un signo de algo que sucede en la Argentina más profundamente? Yo creo que sí, creo que nos olvidamos una y otra vez de que efectivamente desde 1928 ningún gobierno no peronista logró terminar su mandato, ¿no? Es muy impactante que siempre exista en la gobernabilidad del no peronismo, llámese radicalismo en sus diferentes versiones o ahora Cambiemos, no logre garantizar esa gobernabilidad o no logró hasta ahora garantizar esta gobernabilidad y permitió, por lo tanto, que se instalara en la Argentina una larga hegemonía cultural y política por parte del peronismo. En un momento por parte del partido militar, pero el partido militar quedó muy afuera. Si nosotros tomamos los últimos 70 años, 36 años gobernó el peronismo y hubo 20 años más por lo menos donde el peronismo ejerció extorsión y presión de manera muy efectiva sobre distintos gobiernos. Y esto nos dice algo de la Argentina, del modus operandi de una Argentina cuya hegemonía, cuando yo digo hegemonía cultural, me parece que caló profundamente. El peronismo caló profundamente, incluso en sectores no peronistas, en un modo de relacionarse, donde muchas veces en los últimos años se vio que la única manera de gobernar era o con dinero o con látigo, es decir, que no había otro modo y que a esa forma de relacionar tan antidemocrática y tan antirrepublicana, se habían acomodado las distintas corporaciones, desde el sindicalismo, los empresarios, los periodistas, diferentes, la policía, los narcos, se habían acomodado un poco a un modo de construcción en el cual vos gobernás o con la billetera o gobernás con el látigo, ¿no? Cuando un gobierno republicano viene con un mandato de efectivamente realizar una gobernabilidad de otro modo, se encuentra con que no puede usar ni el látigo ni el dinero y que por lo tanto es muy complejo en sistemas mafiosos. Acá no existe una mafia organizada, algunos dicen irónicamente porque los argentinos somos tan desorganizados que ni siquiera tenemos nuestra propia mafia verticalista, pero hay una sucesión de mafias ahora, Jorge, que gobiernan, ¿no? Hay una sociedad que decidió distinto en 2015, decidió salir del peronismo, inclusive en una provincia que estuvo casi 30 años, casi 3 décadas, como la provincia de Buenos Aires, gobernada por un peronismo casi endémico. Es decir, esa misma sociedad que puede haber sido responsable de la continuidad subterránea o explícita del peronismo, decidió cambiar de rumbo. Pero la clase política no ha logrado, de alguna manera, dar los resultados, ¿no? Claro, responder esas expectativas. Entonces, ¿es un problema de la sociedad o es un problema de la clase dirigente no peronista? Yo creo que es de las dos partes de la sociedad. Digamos, está atravesada por una serie de supersticiones, por eso es que creo que realmente Perón ganó la batalla cultural. Cuando digo Perón, no digo solo el Perón histórico, sino el peronismo en general ganó. El modo de hacer política y construir lazos sociales. El modo de construir, el modo en que hablamos de política, el modo que pensamos instantáneamente, el sentido común que tenemos es un sentido creado por el peronismo, digamos, ¿no? Y me parece a mí que la sociedad fue peronista en el sentido de esperar todo del Estado, o por una parte muy importante, ¿no? De tener desconfianza del capitalismo, del republicanismo, de la división de poderes, de una serie de cuestiones. Por otra parte, después están los problemas que tuvo Cambiemos, que son, me parece a mí,
políticos. Si Cambiemos realmente, si quiere reelegirse, va a tener que plantear un nuevo plan político y un nuevo plan económico. Me parece que no es tan sencillo una reelección para que esto continúe de una manera así. Va a tener que replantearse porque hay cosas que no funcionaron, hay cosas que tienen la culpa ellos, hay cosas que tienen la culpa la estructura de resistencia argentina, y porque la palabra modernizar es revolucionaria. Si vos querés normalizar una anomalía, una cultura de la anomalía, y bueno, te saltan problemas por todos lados, y me parece que el gobierno no tuvo un plan bueno, creo que subestimó las cosas. Yo siempre pregunto, ¿quién nos dijo que no íbamos a sufrir esto? Es decir, después de 7 años más o menos, o de 6 años más o menos, de economía chavista en la Argentina, ¿quién nos dijo que no íbamos a sufrir de manera grave? Bueno, vienen economistas, nos dicen, bueno, si hubieran hecho esto, si hubieran hecho... Sí, son conjeturas contrafácticas. Sí, nadie lo vio venir, nadie lo dijo. Pero el primero que nos convenció de que no íbamos a sufrir esto fue Macri. Claro. Es decir, Macri formó parte de la magia, de la idea de que ordenábamos medio las cosas y ya volábamos, y no fue así. Jorge, en relación a esta nueva política que debería plantearse el gobierno eventualmente si renueva su mandato, una de las cuestiones de una política moderna es una lógica de consensos que integre minorías y mayorías. Ahora, el gobierno ha sido muy poco dúctil en su relación intrapartidaria, intracoalición con el radicalismo para construir un consenso de gobierno. Ante la crisis pueden reconocer, o ante la derrota económica pueden hablar de consenso, pero la verdad que ese factor tan clave de una democracia moderna, que son los consensos sociales, no estuvieron en juego políticamente en el gobierno. ¿Pensás que si ganan van a poder armar realmente una política de gobierno de consenso? Yo esperaría que lo hicieran. Creo que los 2 primeros años lo que demostró Cambiemos fue un modo de negociación en un Congreso que le era adverso, que resultó muy positivo, digamos, ¿no? O sea, ahí realmente la negociación política salió muy cara. Parlamentaria. Pero en términos del Poder Ejecutivo. Claro, en términos del Poder Ejecutivo, claro. y sobre todo con respecto hacia adentro, hacia la coalición, que nunca terminó de ser una coalición gobernante, sino más bien una coalición electoral, también hubo conflictos por parte del gobierno. Me parece que el gobierno tiene que replantearse un nuevo plan hacia adentro de la coalición, cuáles son los límites de la coalición y cuáles son sus aliados para llevar a cabo una serie de reformas y para avanzar verdaderamente. Creo que eso tiene que ver con el gobierno debe hacer una autocrítica profunda de algunas metodologías que llevó a cabo. Ahora, eso no evita pensar que hubo palos en la rueda de manera muy grosera, como siempre hay con un gobierno no peronista. Por ejemplo, a ver. Y, por ejemplo, una parte del peronismo decretando, primero no entregándole los atributos, decretando desde el número 0 que era la dictadura, apostando por el helicóptero, apostando por un colapso financiero, operando y manipulando desde dentro del Estado y desde fuera del Estado, de una manera muy grosera, una parte importante, una parte legítima, que es el kirchnerismo, y otra parte del peronismo que apoyó, pero en plan canje, ¿no? Dame esto, yo te doy aquello, ¿no? Quizás con una falta de patriotismo o de altruismo importante. No digo todos, porque efectivamente dentro del peronismo hubo gente, como Pichetto, como Schiaretti precisamente, ¿no? Que realmente aportaron a ese momento histórico y que están también aportando en este momento de psicosis financiera y de miedo generalizado, ¿no? El relato del kirchnerismo fue un relato muy claro en términos de odios y amores, de enemigos y amigos, y hubo una intención cotidiana por dejarlo en claro y posicionarlo en el centro de la opinión pública con una profusión de palabras, no solo de la expresidenta, sino de todos los funcionarios. Este gobierno opera distinto, ¿no? Pocos discursos, muy pocas cadenas nacionales. Ahora, para construir una visión de la Argentina, un presidente, un estadista, ¿no debería apelar más a la palabra hablada, al diálogo directo con la gente, mediado en tal caso por los instrumentos que tiene el Estado y también los medios de comunicación? Esto que vos señalás es mi mayor crítica al gobierno. Es un gobierno que no cree en las argumentaciones. ¿Porque no las tiene? ¿Porque no es su capital cultural central, la argumentación no es su capital, y la palabra? Y además que considera algo viejo. Claro. Considera que
las argumentaciones se dan dentro de lo que ellos llaman el círculo rojo y que para ellos llegar a otros sitios, a través de Facebook, a través de, no sé, de otras metodologías, es la prioridad. Yo les demostraría con la historia y que no cambia según los formatos, que las argumentaciones son más poderosas que las balas. Las argumentaciones son fuertísimas. Las argumentaciones le permitieron a Cristina Kirchner, con una gestión catastrófica desde lo económico, mantenerse más o menos en el centro del ring aproximadamente. Este gobierno le ha permitido desde de entrada que le instalen en la opinión pública frases. Por ejemplo, es un gobierno de ricos para ricos, se lo instaló Massa. Ellos no salieron a rebatirlo, podían rebatirlo, no lo pudieron hacer. Este gobierno ya fracasó, como yo siempre digo, sí, fracasó este gobierno, fracasaron los Kirchner, Menem, Duhalde, De la Rúa, Alfonsín, sigamos para atrás, porque lo que fracasó fue la Argentina, de manera muy contundente y muy continua, que ese es uno de los problemas de fondo de esta historia, digamos, ¿no? Cuando vos tenés cortocircuitos permanentemente, lo que falla es la instalación central. Para mí la instalación central es el sistema de partido político. Pero eso pongámoslo aparte. Yo creo que el gobierno fracasa cuando no tiene argumentadores, cuando no argumenta y no pone sobre la mesa sus propias ideas y las debate y lucha por ellas, ¿no? Entonces yo creo que es un déficit de la política cuando hablan de que es un problema de la comunicación. No es un problema de la comunicación del gobierno, es un problema profundamente político, de desertar de una batalla dialéctica, que es fundamental. Esa batalla dialéctica la Argentina la ganó hace mucho el peronismo y la sigue ganando. Fíjate lo que está haciendo Cristina con su libro, sinceramente, que vale la pena detenerse un poco en el asunto, ¿no? O sea, Cristina creo en demasía en los argumentos, cree que los argumentos pueden llegar a la ficción, porque esa es una novela de ficción política, muy bien entramada. Aunque nadie lo lea, los compren, pero no lo lean. Digo, la gente común, el votante común, quizás algunos lo compran, pero la lectura no va a ser masiva, aún así permea. Ya se convirtió en una especie de camiseta, de bandera el libro, con lo cual, y además el militante kirchnerista más leído está ávido de encontrar una autojustificación, de encontrar un modo de contar esta historia, ¿no? Sí, su núcleo duro, ese 30% que la votaría, es importantísimo y es el que está convirtiendo en un éxito. Pero digamos, me parece a mí que yo tratando de analizar sinceramente, tuve que ir a Borges. Tuve que ir a Borges y descubro que Borges en la revista Sur, para describir al peronismo, decide utilizar la crítica literaria, porque efectivamente el peronismo es una máquina incesante, desde 1945 hasta la fecha, en crear ficciones y argumentaciones que son falsas en muchos casos. Algunas son verdaderas y otras son falsas y algunas son verdades mezcladas con mentiras. Bueno, digamos, también la utopía política necesita de esas ficciones, de esos símbolos que aglutinan y que sintetizan de una manera muy emocional los sentidos políticos e ideológicos, ¿no? Pero digamos, si vos dejás vacía el campo y los escritores de ficciones peronistas continúan creando ideas que permean, que llegan a los canales de televisión, que se convierten en sentido común, que son frases que un conductor político o un actor en la mesa de Mirta Legrand lo dice porque lo escuchó. Bueno, vos perdiste la batalla cultural. Se ha instalado casi el Macri Gato también, que se instaló esta especie de insulto al presidente instalado, sin una frase que repiten todos, incluso aquellos que no son kirchneristas necesariamente, ¿no? Es decir, como un chiste, ¿no? Este es el abandono del gobierno de la batalla dialéctica, de la batalla cultural. Y me parece el radicalismo que eso pudo haberse, como parte de Cambiemos, pudo haberse hecho cargo de esa batalla dialéctica, pero el macrismo no le entregó el poder discursivo de alguna manera. Puede ser. Yo creo que como el gobierno viene a... El PRO, no el gobierno, el PRO venía a decir, nosotros no nos inscribimos en ninguna tradición, somos algo nuevo que va a generar su propia tradición, entonces no reconoce las discusiones sucesivas que hay en la Argentina. En la Argentina hay una encuesta de hace 2 o 3 semanas de Poliarquía muy interesante, donde muestra algo que yo creo que si se hubiera hecho en 1810, 1840, 1850 o 1925 o 1960 hubiera dado más parecido en distintos momentos con distintas. El 52% de la población quiere ser
cosmopolita, exportarle al mundo, tener una buena relación con el mundo. El 40%, 41% quiere un Estado mucho más presente, proteccionista, Claro. un país más cerrado, vivir con lo nuestro. Esta discusión es la única discusión que existe en Argentina, de fondo, ideológica de fondo. No existe la discusión izquierdas y derechas, son cosas totalmente importadas. Esta discusión es la discusión argentina. Ahora, Y justamente nunca ha podido la Argentina construir un sistema de partidos políticos donde estas dos Argentinas puedan acordar cosas, recortar los extremos y dedicarse alternativamente una a la otra. Sí, encontrar territorios comunes más allá de las diferencias, que se continúen como políticas de Ese Estado. sistema se insinuó en algún momento y no se llevó a cabo nunca. Y no se puede llevar a cabo nunca con una fuerza política que cree que es la patria y que los demás son la partidocracia, ¿no? Jorge, estuvimos más cerca de esa situación que planteás, de ese territorio común que planteás a pesar de las diferencias en los 80 con el alfonsinismo de un lado y el peronismo republicano, de alguna manera. Hubo un momento, un par de años, dice Luis Alberto Romero, que es historiador. Un par de años, 2 o 3 años. Después ya se fue degenerando y nunca tuvimos realmente una democracia representativa, verdadera, republicana, completa. Ahora, los males del peronismo los tenemos claros porque han generado, el relato peronista es tan potente que ha generado también un relato sobre sus males, ¿no? Yo pienso en la Francia de Macron. Macron, un joven francés hiperformado, de un currículum universitario potente, un tipo interesantísimo. Hay un documental en Netflix que lo muestra en la campaña, y en un momento que unos obreros lo increpan por liberal a él, se acerca y se pone a dialogar y argumentar con los obreros de una manera muy interesante. El problema del macrismo es la falta de tenor intelectual y cultural. O sea, la poca voluntad de argumentar tiene que ver con que su matriz cultural es más económica que argumentativa, humanística, política. Puede ser que sea más gestionaria, digamos, aunque la gestión le está saliendo bastante difícil, ¿no? Si vos tenés una gestión realmente muy destacada, no necesitas tantos argumentos, pero cuando no necesitas... Aquí los argumentos se necesitan para desmontar mentiras infames que hay todo el tiempo, que crean supersticiones. Y para explicarle a la gente lo que ocurre de verdad. Si lo que ocurre de verdad es bastante doloroso. Nos están operando de algo grave que teníamos, que era algo silencioso que nos iba a matar. Ahora, si nosotros hoy nos hacen una encuesta y nos dicen, después de la operación, ¿cómo te sentís? Peor me siento. Suerte que no votamos por el médico nosotros, ¿no? Porque si votaran por el médico, la verdad que el médico anterior, el que decía, llévela, usted la puede llevar, nosotros nos sentíamos mejor que después de operarnos. Operarnos nos sentimos peor y nos vamos a sentir peor porque es así, porque aquí hay una perversión mucho más grande que la corrupción, que es que con la soja 600... se tomaron decisiones para siempre en la Argentina. Con la soja 600, como si fuera una república bananera petrolera, bueno, que ocurrió tantas otras veces en la historia de la humanidad, se tomaron decisiones para siempre. Yo te regalo para siempre la jubilación a 1.400.000 personas. Yo te tomo 1.200.000 personas tomadas en Estado nacional, provincial y municipal. Te regalo el gas, te regalo el combustible, el transporte, te regalo la luz, a 600, cuando cayó a 300, Sí, el mapa cambia. Cristina se dio cuenta de eso y quiso hacer un ajuste. Lo llamó, porque es una reina de las argumentaciones, sintonía fina. La sintonía fina duró 2 semanas, ella no aguantó eso y decidió a reventar caballos, vaciar todo y entregar un país totalmente que no había estallado, porque fue capaz de quemar todas las reservas, quemar todas las cajas, pero que estaba totalmente exhausto, ¿no? Jorge, en este mapa político actual, el peronismo alternativo se recorta como distinto, más republicano y serio en lo económico y previsible que el kirchnerismo. Ahora, hay figuras, vos nombrabas la figura de Miguel Ángel Pichetto, una figura muy interesante, pero que al mismo tiempo han sido parte de la gestión anterior y han sido espadas muy claves para sostenerla. Entonces, ¿existe algo así como un peronismo racional y alternativo, o la corporación política peronista siempre responde a sus propios intereses? ¿O ese es el riesgo? Es muy difícil responder a eso, ¿no? Creo que Pichetto, cuando dice queremos ser un partido de sistema,
no queremos ser el todo, queremos ser una parte, queremos ser una opción republicana y queremos ayudar a la gobernabilidad, lo que está diciendo es algo bastante fuerte que no es obvio dentro del peronismo. Creo que Schiaretti puede decir yo nunca fui kirchnerista y realmente probarlo. Ahora, el resto son del peronismo. El resto del peronismo es kirchnerista o ex-kirchnerista, digamos, o sea, formó parte del asunto. Creo que hay un peronismo más moderno. Creo que muchas personas creen que el peronismo republicano es un oxímoron, que no es posible, porque efectivamente el peronismo fue creado contra la democracia liberal. Es decir, Perón, cuando uno lo lee en profundidad, dice, bueno, el peronismo va contra ¿qué? Contra el demoliberalismo. El demoliberalismo era esto, era una democracia republicana, etc. Entonces, pero bueno, han cambiado, el propio Perón cambió muchas veces de parecer de muchas cosas, pero eso está como en la matriz, todavía lo tiene el señor Bergoglio, esa matriz muy profunda. Hay algunos peronistas modernos y yo creo que hay una posibilidad de que exista un peronismo que, como yo digo, a ver, para los que creemos que el peronismo, no, digamos, los que nos parece que el mayor peligro de todos es que el peronismo establezca su monólogo, su idea de solo nosotros podemos gobernar y esto es un monólogo de un solo partido. Sí, que ese es el principal riesgo, ¿no? Para mí es el riesgo más grande que corre la Argentina, que corrió la Argentina y que corre hoy la Argentina. No es una buena noticia que pierda el no peronismo las elecciones, pero una cosa es que gane el kirchnerismo, pariente del chavismo, y otra cosa es que gane digamos, un peronismo más republicano, más racional, como le dicen, más racional y menos emocional, ¿no? ¿La Baña es la diferencia entre lo mejor de ese peronismo racional? Mira, es la diferencia, que gane uno u otro, para nosotros para nosotros los que estamos preocupados con el monólogo de un solo partido, es la diferencia entre el infortunio y la catástrofe, ¿no? Una cosa es un infortunio, bueno, y la catástrofe. Ahora, está lejos el peronismo del medio de constituirse en algo potente y romper la grieta, está lejos. Puede ocurrir porque, como dicen los franceses, los invisibles, así lo llaman los invisibles, de repente dan batacazo, más en estas democracias tan modernas donde no lo registra el radar lo que de verdad cree la gente. Todavía no está claro qué es lo que cree la gente, ¿no? Creo que las encuestas son muy del género de fantástico todavía. Última pregunta en relación a La Baña. Jorge, ¿crees que representa lo más interesante de ese peronismo racional y alternativo y que su historial lo refrenda de alguna manera? Digamos, La Baña es un personaje, digamos, que trata de aunar lo que fueron Cafiero y de alguna manera Cafiero y Alfonsín conversando, digamos, ¿no? Es ese imaginario. Lo que pasa es que no quiere presentarse en las internas del peronismo hasta ahora, con lo cual no quiere dar una batalla en el propio peronismo, quiere ser coronado, y bueno, todo esto también denota algunos problemas de carácter que ya tuvo La Baña anteriormente. Yo quiero decir, La Baña fue ministro en un momento delicado, hizo cosas buenas, hizo cosas malas, no tiene experiencia de gestión, no tiene experiencia ejecutiva de gestión, no fue intendente, no fue gobernador, no tiene la experiencia que tiene, por ejemplo, Schiaretti. Lo digo para entender que muchas veces pensamos como una construcción mediática. Es cierto que en el mundo esas construcciones mediáticas llegan al poder muchas veces, digamos, ¿no? Y hay una referencia en una de tus últimas columnas de La Baña identificado con un nestorismo por Néstor Kirchner. ¿En qué sentido? En el sentido en que Néstor cuando llega al poder, llega con poca fuerza y trata de hacer más o menos las cosas bien. Lo pone a bordón, lo manda a hacer una campaña a Estados Unidos, trata de no romper y trata de hacer algo más o menos razonable. Eso dura poco porque después se envalentona, empieza ya a salir el verdadero Néstor Kirchner, ya se convierte en otra parte y después está la tercera fase que es Cristina Kirchner dominando todo y radicalizando y arrastrándolo al propio Néstor y después radicalizando todo hacia el final. Digamos, o sea, La Baña como un Néstor de la primera etapa. De la muy primera etapa, que los kirchneristas de paladar fino dicen, bueno, eso no es el kirchnerismo empieza con la 125, ¿no? Pero bueno, efectivamente, hubo un nestorismo
anterior, que es el que quiere vender ahora el Instituto Patria. Bueno, Cristina vuelve como nestorista, vuelve buena, y respetuosa. Sin embargo, mientras dice eso, salta por todos lados que un resentimiento terrible con la libertad de expresión y con los periodistas. Quiere voltear la Constitución Nacional y crear otra Constitución, no podría decir. Justo ellos quieren construir otra Constitución, una cosa gravísima, gravísima. No cree en la división de poderes y va a luchar contra ella con la democratización a fondo de la justicia. Eso se da de patadas con el nestorismo vendido por el Instituto Patria. Muchísimas gracias, Jorge Fernández Díaz. Con este análisis profundo y preciso. Nos vamos a un corte.